empezar. Ya casi todo está listo. Y resta revisión del audio. Parece que todo está bien. Sí, no estoy grabando. A ver, habla tú, Marco. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí, como ya dijo Inti, a punto de grabar, escuchando una sirena rara. Ok, necesito Inti, que moderes tu voz es muy grave y la de ella no lo tanto. Entonces, sí, para que no haya esa como diferencia de volumen de voces, yo voy a tener que estar, cuando hables tú bajarle y cuando hable ella subirle, o sea, modules tu voz algo así, Bien. ¿sí? De acuerdo. Intentemos ver una vez más, a ver. Atención México, una prueba piloto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Majo, estamos a punto de comenzar. Atención México. Ya está, bueno, pues empezamos cuando quiera. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en Atención México TV. El día de hoy vamos a hablar sobre la población juvenil en México y varios temas que tienen que ver con el desarrollo, pues más en una cuestión como de la población, cómo se compone, y explicarles algunos detallitos que pueden ser de su interés y sobre todo pensando a futuro, pues que tengan más claridad de qué nos espera como población a los jóvenes. ¿Cómo estás, Majo? Hola, ¿qué tal, Inti? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos a Atención México. Sí, como les estabas comentando, es un tema de bastante interés para los jóvenes, pero precisamente tú estás comentando algo muy importante, lo que nos depara para el futuro. En este caso estamos hablando de la fertilidad, que está lamentablemente muy por debajo de las estadísticas que en alguna vez tuvimos dentro del país. Sí, de hecho esto que comentas es interesante, ¿no? Porque en principio estamos hablando de que más o menos una quinta parte, ¿no?, de la población en México son jóvenes entre 15 y 24 años. Estos según datos del CONAPO, estimaciones que ellos tienen, estamos hablando que cerca de 20.2 millones de jóvenes. Pero de hecho, como comentas, ya hacia abajo como que la población se está viendo es menos, ¿no? Ya son Sí. más, o sea, son niños, pero que ya son hijos únicos o ya familias que ya no tienen tantos hijos. Y esto impacta en lo que va a pasar a futuro. ¿Cómo tú ves que puede pasar a futuro, no? Pues como lo dices, Impacto. son de familias que ya son de hijos únicos o de plano hay gente que ya ni siquiera un hijo quiere tener. Lo estoy viendo de una manera como lo estamos viendo en el continente europeo. Tú has visto la situación que tienen los continentes europeos donde ya las familias son mamá, papá, abuelo y abuela, pero no hay un hijo, ya es más bien un perro, un gato. Y lamentablemente la población, como les estás comentando, se va de un porcentaje que ya se tenía hasta un porcentaje muy, muy bajo. Lamentablemente esto influye también muchas veces en cosas económicas dentro de la familia, educativas, porque ya los gobiernos no se preocupan tanto por una zona educativa, porque ya esa zona ya está cubierta por lo que ya está, dado que ya está más bajo el porcentaje, como lo comentas, de entre 15 a 25 años, que tanto es la época donde necesitan más interacción educativa y todo eso, como te lo menciono, va más para abajo la educación y sube los niveles de empleo, los niveles de hasta de desempleo en ciertas ocasiones, porque ya no buscan ese punto, buscan el otro. Y de hecho esto que mencionas tiene una importancia bastante peculiar porque, o sea, es población que necesita eventualmente pues más trabajo, más educación, más salud, o sea, y por salud tenemos que pensar también en la infraestructura, doctores, medicinas, hospitales, ¿no? Esto implica Claro. costos para un país, para México en este caso. Y por ejemplo, comentamos hace un momento la población juvenil cómo está, pero ¿qué va a pasar a futuro, no? O sea, ahorita estamos 2012, muchos jóvenes, pero para 2030, ¿qué onda, no? Se espera que se reduzca esta población de como más del 20% que comentábamos, ¿Sí? a 13.6% de la población, y que esto significa cerca de un 16.4 millones de personas, ¿no?, en este rango de edad. Entonces, pues obviamente implica que ya estas personas que hoy tenemos entre 15 y 24 años, pues vamos a tener necesidades distintas, que también pues van a trabajar, van a tener ingresos,
pero nosotros, no solo nosotros cambiamos, ¿no? También las personas que ahorita tienen 40, 50, pues ya van a estar más arriba de los 65 Claro, sí. años, ¿no? Lamentablemente, como lo vimos en las épocas pasadas, México fue uno de los países más sobrepoblados. Entonces estamos viendo que ese tipo de población, lo que vamos a ver a futuro es pura gente senil. Ya no vamos a ver jóvenes. Ese va a ser el gran problema que va a tener México, porque tú lo estás comentando, es la infraestructura que tiene en ese momento el país. Ok, había mucho cambio, mucha evolución, mucha revolución industrial dentro del país, pero precisamente porque en esa época eran esos jóvenes. Ahora esos jóvenes van a ser adultos, adultos mayores. Y esos pocos jóvenes que tenemos, los pequeños cambios que van a hacer solamente van a ser para su parte. Ya no va a haber un cambio tan radical como lo hubo en ese tiempo. Y es que también hay otra situación acá, que es la situación que implica, pues, la gente, la población económicamente dependiente, ¿no? Que es de 0 a 14 años, o sea, todos los niños que obviamente pues, no pueden trabajar y que de hecho necesitan educación, Claro. necesitan vivienda, necesitan servicios de salud y obviamente los padres son los que normalmente proveen. A partir de esa edad, pues ya vemos alumnos que ya medio se involucran en las labores de la familia, a partir de los 18 años pues ya formalmente pueden trabajar, a partir de esa edad hasta los 65, que la mayoría de la gente se retira, está ganando dinero. Pero también están los de 65 y más, ¿no? Que ya no pueden tan fácilmente desempeñar una labor, pues un oficio de manera tan clara y que pues muchas veces se convierten para su propia familia en una persona más que depende económicamente de ellos. Y bueno, acá hay una situación importante, ¿no? No sé si consideras, Majo, porque finalmente si no aprovechamos ahorita esta población que tenemos joven y se les brindan los servicios de empleo, de educación para que obviamente tengan mejores oportunidades laborales y también de servicios de salud para que puedan mantenerse en una situación de salubridad pues, positiva, esto se va a reflejar en unos años en un problema global, ¿no? Para todo el país y sobre todo considerando en que pues, son los que tienen que generar los recursos, vaya, el dinero para poder aportar a las personas que van teniendo mayores, pues mayor edad, ¿no? Como, no sé qué piensas en ese sentido. Pues mira, en ese sentido, cuando estás hablando de, primeramente de las personas mayores que ya son dependientes de las medianas, hay un gran problema, porque muchas veces, y es lamentable dentro del país, que no haya una educación, una conciencia senil. Nosotros lo vemos como algo muy a la ligera, porque todavía somos de esas típicas familias tradicionales de abuelo, abuela, papá, mamá, hijos. Pero cuando ya no la hay, como es el caso de esta época, ya no tienes cómo mantener esa familia. Lo mencionas tanto en época, bueno, en situaciones laborales, también las situaciones laborales son devastadoras, o sea, las ves, no sabes cómo la gente puede sobrevivir en ese tipo de situaciones, y más en ese tipo de situaciones porque estamos involucrados los jóvenes, ahí es donde más también nos estamos afectando, porque ya, como mencionaste, la educación, ¿qué onda? ¿Dónde quedó? El trabajo, pues sí, de los 18 en adelante, pero a los 18 años todavía tenemos que ser competentes en la educación. Todavía está la universidad, los posgrados, los doctorados, lo que la gente quiera, pero ya no hay ese recurso para poder seguir. Entonces, otro problema, ya no tenemos la educación para poder seguir, ni el dinero, ni nada. Entonces ya no hay más estructuras que hacer, simplemente se traba, ya no hay más que hacer. ¿Y sabes en qué impacta también esto, Majo? En la migración. O sea, la migración de hecho es un tema muy interesante porque, fíjense, cerca del 25% de la población o de la migración que se da a nivel interno se encuentra entre los 15 y los 24 años. O sea, al interior del país pues se mueven mucho los jóvenes. Una cuarta parte de la población juvenil se está moviendo dentro del país. Y además, a nivel internacional, de los que migran, en el caso específico de México, son jóvenes entre 15 y 24 años. O sea, estamos viendo que este bono poblacional existe, que es la posibilidad de diseñar un futuro, digamos, sensato económicamente para el país, pero también al mismo tiempo vemos que se están yendo, ¿no? Entonces esto también tiene una implicación fuerte porque pues está perdiendo no solo el capital humano que existe, sino también, pues tú mencionabas la educación, o sea, ¿cuántos de estos jóvenes pues tienen un nivel educativo relativamente alto y que pueden aportar mucho conocimiento que después terminan siendo patentes en Estados Unidos o en Europa? Sí. ¿No? Cuando podrían ser productos en México, cuando podría ser una industria que se desarrollara y generara a su vez pues, más chambas, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, también es interesante, hablando un poquito ya de otros temas relacionados, que en materia de género hay un cuarto de los estados en México que tienen más flujo
migrantes mujeres que hombres, o sea, donde es mayor. Entonces, igual nos habla de cómo se está modificando la dinámica de movilidad al interior del país. Y pues volvemos al mismo punto, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿A dónde se van? ¿Por qué, pues, ¿por qué se van? ¿Por qué se van principalmente? Sí, y es una muy buena pregunta que a todos nos debería de importar. La principal razón por la cual los jóvenes pueden ver ese tipo de movimiento de me voy de México a Estados Unidos, en caso de los sureños, Guatemala me dice que vienen a México y a pesar de todo no les gusta, o sea, ahí también ponte a pensar, de Guatemala y Belice y de los Países Bajos que se vienen aquí a México, a pesar de que saben que aquí hay un gran crecimiento para ellos, prefieren irse a Estados Unidos, lo mismo que los mexicanos. Entonces no estamos fallando como jóvenes. Entonces, ¿qué está fallando dentro del país? Es la estructura del país, no de los jóvenes. Ese es un muy buen punto que la gente debería de visualizar primero. Y de hecho, este punto que comentas, Majo, es bien importante porque nos muestra que efectivamente, ¿no? O sea, no somos los jóvenes solo, en todo caso, digamos, los responsables, digo, eso es muy cuestionable, sino más bien vemos, queda evidente que existe la necesidad de políticas públicas como más enfocadas a los jóvenes, ¿no? O sea, sí sabemos que pues, las juventudes son muy diversas, que incluso, o sea, a nivel como de generación muchas veces no se identifican, no nos identificamos, ¿no? O sea, yo no puedo identificar necesariamente con alguien que tiene la misma edad en otro estado, sí, porque tiene otros gustos y tiene otras decisiones y variedad de circunstancias, pero lo que sí vemos con los datos, que es evidente, es que este sector de la población necesita oportunidades educativas mejores, ¿no? O sea, desde lo que estamos viendo, desde secundaria, prácticamente pues el nivel educativo se ve que es bajo. Entonces, desde ahí necesitamos que aumente la calidad educativa para que posteriormente en materia de educación media y superior sean más competitivos y puedan entrar a lo que existe de ofertas educativas. Pero también del otro lado, pues vemos que mucha gente se queda fuera del sistema educativo y no por otra cosa, sino porque simplemente no hay lugares, ¿no? Independientemente de los lugares, también es como lo comentas, perdona que te interrumpa, pero tienes mucha razón en eso del nivel educativo. Sí, en efecto son los lugares, pero también es el nivel educativo que se da tanto en secundaria como en primaria. Tú puedes ir a las aulas de públicas o privadas y muchas veces los cambios en nivel es muy impresionante. Puede una privada tener el mismo nivel que una pública, puede una pública tener un nivel más alto que una privada o al contrario, pero casi nunca hay una equivalencia, ni de una ni de la otra. Lo que hay también es, como tú lo mencionabas, los responsables en ese tipo de situaciones, de temas, deberían de preocuparse principalmente en el interés que los jóvenes deben de tener hacia la educación. Porque una persona que le estás dando todos los servicios, le estás dando la mejor educación, pero si no hay interés, no hay una creación, un fomento al interés para la educación, simplemente no va a pasar nada. Es como en todo tipo de relaciones. Cuando eres un niño, te interesa un juguete, pero tu papá o tu mamá le interesa que a ti te guste todo tipo de cosas. Si ellos te fomentan ese interés, obviamente vas a poder cambiar ese tipo de intereses. Pero si tus papás nada más te dicen, no, mejor pero no te enseñan qué beneficios trae lo demás, simplemente tu camino va a seguir por donde tú lo decidiste. En este caso, no en la educación. Pero, y de hecho ahí sería también de tener claro que pues también este interés radica mucho en qué voy a hacer después, ¿no? O sea, ya me eduqué, ya estuve pues, prácticamente desde los 4 o 5 años en la escuela y pues 10 años después, ¿qué voy a hacer de mi vida, no? O sea, esa es la primera pregunta y entonces entras como más o menos ahí la toma de decisión a nivel medio, prepa, ok, pues sigo estudiando. Pero después unos 6, 7 años que ya acabaste la carrera, pues esto mismo del interés, o sea, ¿qué pasa cuando un joven se da cuenta que no tiene oportunidades de empleo? Simplemente se trunca. Y muchas veces es eso en lo que redunda en la migración. Entonces, aquí vemos como igual, ¿no? Muy simplemente, muy sencillamente, dos ramas, educación y empleo, donde hay que invertirle, hay que meterle mucho, porque si no, lo que vemos, ¿no? En 2030, pues de eso depende que realmente logremos tener pues una solvencia en materia de país. Claro. Pues bueno, Majo, nos tenemos que ir, ya estamos sobre el tiempo, pues agradecerte de nuevo que andes por acá, y amigos, agradecerles a ustedes, y recuerden, estamos en redes sociales, nos pueden encontrar en Twitter como @ATNCNMX, y en Facebook búsquenos como Atención México. Y pues, ¿cómo ves, Majo? ¿Nos vemos la que sigue? Nos vemos la próxima que viene. Y aquí nos estaremos viendo, chicos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
majo para servirles completamente. Y recuerden, la educación siempre tiene que ir por delante. Nos vemos, amigos, que estén bien. Bye.